De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles, los saludamos Emilio García Bonilla y su servidor Julio César Alfonso Ruiz. Esta tarde hablando sobre un tema muy interesante que es Teciutlán en la Segunda Guerra Mundial. Así es, amigos. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Una vez más estamos con todos ustedes en este programa de la mano con la historia, que se transmite desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril. Y como siempre les recordamos los números abiertos para recibir sus llamadas y sus mensajes. Para llamadas es el 231-31-329-73 y para mensajes es el 231-100-1579. Como bien mencionas, Julio, el día de hoy vamos a comentar algunos temas por demás interesantes en los que se ve claramente la vinculación de nuestra ciudad de Teciutlán y de algunos personajes teciutecos con este gran acontecimiento bélico que marcó el siglo XX de nuestra historia y que fue la Segunda Guerra Mundial. Así es, Emilio, este conflicto bélico que enfrentaría a las potencias más importantes del siglo XX y aliados en diferentes latitudes del planeta, que a su vez transformaron no solamente la cuestión geopolítica del mundo, sino que también crearon crecimientos económicos, crearon instituciones para protección de bienes culturales y además también instituciones de cuestión humanitaria. Y justamente este programa lo dedicamos a la Segunda Guerra Mundial y la participación de nuestra comarca teciuteca, a raíz de que el pasado 7 de diciembre se cumplió un año más del ataque a Pearl Harbor, que sería directamente la forma en la que el continente americano entraría a la Segunda Guerra Mundial, iniciando por nuestros vecinos de Norteamérica y posteriormente nuestro país y aliados de Latinoamérica. Así es, pues como bien lo mencionas, el ataque a Pearl Harbor en Hawái, pues esta era una base naval estadounidense que fue atacada sorpresivamente en la madrugada de ese día del 7 de diciembre de 1941 por aviones japoneses. Recordemos que pues para ese entonces Estados Unidos todavía no entraba de lleno a la guerra y esto se tomó como el motivo principal para ya incluirse directamente en los dos frentes de batalla, en el europeo y en el asiático. Nuestro país desde algunos meses antes ya había venido firmando acuerdos de colaboración en caso de que un país de América fuera agredido directamente por los países del eje nazifascista. Y pues obviamente cuando ocurre este ataque en Hawái, nuestro país de inmediato rompe relaciones con Japón el 10 de diciembre y al día siguiente hace lo mismo, rompe relaciones diplomáticas con Italia y Alemania. Pero por lo pronto pues se limitó nada más a ese aspecto diplomático y en el aspecto bélico tardaría algunos meses después. Así es, Emilio, y justamente durante este proceso de estos 3 días de entre el 7 y el 10 de diciembre ocurren cosas interesantes en nuestro país de la mano de dos personajes de la vida pública de la época. Uno, el entonces expresidente Lázaro Cárdenas del Río, y uno, el recientemente nombrado, más bien recientemente en funciones, Manuel Ávila Camacho. Y esto a raíz de que cuando Cárdenas se encontraba en Jiquilpan, Michoacán, escuchó la declaración de guerra del gobierno de los Estados Unidos y tras meditar la acción a seguir envió un telegrama al presidente Manuel Ávila Camacho para manifestarle su preocupación por la seguridad de México y para ponerse a sus órdenes. La respuesta del mandatario fue inmediata y Cárdenas del Río viajó a la capital del país para conferenciar con Ávila Camacho.
siendo así el 10 de diciembre cuando el presidente de la República decretó crear la Región Militar del Pacífico, RMP por sus siglas, comandada por Lázaro Cárdenas del Río, y establecer la Región Militar del Golfo liderada por Abelardo L. Rodríguez. Cárdenas mostró raudo e instauró en Ensenada, Baja California, la jefatura de la Región Militar del Pacífico y nombró a su Estado Mayor jefe a Comodoro a Roberto Gómez Maqueo y a subjefe al coronel Luis Alamillo Flores, y como secretario particular al licenciado José Muñoz Cota, y enseguida envió tropas al noreste del país. Esto fue bastante interesante, Emilio, porque durante ese periodo también Estados Unidos empieza a generar presión al Estado mexicano para las acciones en colaboración mutua para defender al territorio americano de una posible invasión de las potencias del eje. Cárdenas jugó un papel muy importante durante este periodo tras la creación de la Región Militar del Pacífico, puesto que Estados Unidos en algún momento quería crear bases militares en nuestro país, a lo cual el general se opuso rotundamente, al igual que Ávila Camacho, y lo que sí aceptaron fue el arribo de tecnología, el uso de los radares, pero siempre y cuando fueran operados por militares mexicanos. De esta manera también se protegía la soberanía nacional por cuestión de algún tipo de cambio. Así es muy importante lo que mencionas, en primer lugar por el aspecto simbólico. Cuando se da el ataque a Pearl Harbor en Hawái, pues desde luego que la alerta se enciende del lado del Pacífico. Uh-huh. Entonces cuando se crea esta región militar del Pacífico, que abarcaba desde Baja California Norte hasta Chiapas. Uh-huh. Y este mando único que se le concede al general Cárdenas, pues también es muy significativo, porque pues él era el expresidente, y como lo has mencionado también, del lado contrario, en el Golfo de México, otro expresidente, el general Abelardo L. Rodríguez, uh-huh, también asume la jefatura de esa zona militar del Golfo de México. Así es, ambos personajes con experiencia en batalla de años anteriores, también con experiencia en cómo se tendría que trabajar la diplomacia, y ambos forman un dúo muy interesante que llevaría con éxito a estas operaciones de esta nueva función militar encargada a Lázaro Cárdenas del Río. Y además, Emilio, de que también incluso llegó a tener fuertes vínculos con las fuerzas militares guatemaltecas. Al estar en la colindancia con Chiapas, tienen una forma muy rápida de interactuar entre ambas partes, porque también si Chiapas era atacada, Guatemala por ende entraba también en conflicto y entraba en una zona peligrosa. Entonces ahí también de la estrategia empleada por estos dos militares y expresidentes para salvaguardar las costas y tierra firme de nuestro país. Y bien, pues fue a raíz de esta hermandad que se da con los Estados Unidos con tal de defender al territorio mexicano y norteamericano, que se empieza a vender petróleo uh-huh, mexicano a Estados Unidos. Pues recordemos que en 1938 fue la expropiación petrolera, se arrebataron muchas empresas en manos de norteamericanos y de ingleses, y estos dos países decretan un boicot para impedir que México les venda petróleo. Sin embargo, cuando pues ya está esta amenaza de la guerra, se debilitan un poco o se aflojan un poco estas restricciones comerciales, y empieza ya a circular libremente el petróleo mexicano hacia los Estados Unidos a bordo de unos buques que originalmente no eran mexicanos. Cuando estaban dictándose algunas medidas para defensa del territorio nacional, el 8 de abril de 1941 se decreta la incautación de barcos de países beligerantes que estaban atracados en puertos nacionales. Es entonces cuando México se apropia de 9 buques italianos y 3 alemanes. Esto porque a raíz del boicot que comentaba yo hace un momento de Estados Unidos y Gran Bretaña, México se ve obligado a vender petróleo a Alemania e Italia. Uh-huh. Y por eso llegan estos buques mercantes a nuestras costas, y cuando se da este decreto de incautación, se quedan en México y se los apropia Petróleos Mexicanos, la recién creada empresa de Petróleos Mexicanos.
Así es, este proceso de la venta de hidrocarburos también se pautaba en el marco de la neutralidad de nuestro país en este conflicto. Si bien ya Estados Unidos estaba inmerso en el conflicto militar, México ya se estaba preparando también con su industrialización, que es uno de los puntos primordiales que la Segunda Guerra Mundial hereda a nuestro país, y que en este proceso de neutralidad México tendría que estar trabajando para ambos bandos de una manera hipotética, porque pues de alguna forma era un recurso económico que estaba surgiendo y México tenía la materia prima necesaria para mover las máquinas de guerra, que era el petróleo. Así es, y aunque México, cuando incauta estos buques alemanes e italianos, prometió indemnizar a esos países con el costo de los barcos, realmente nunca llegó a pagarles. Y obviamente los países beligerantes, Alemania e Italia, lo tomaron como una ofensa, porque decían, bueno, pues están transportando petróleo hacia Estados Unidos, que es nuestro rival, en buques nuestros, pero con bandera ajena. Y es cuando, a partir de marzo de 1942, empiezan a amenazar con hundir estos buques a través de los submarinos que patrullaban el Golfo de México, submarinos alemanes. Así es, Emilio, y justamente la amenaza se ve cumplida con el hundimiento de buques petroleros como el Faja de Oro y el Potrero del Llano, pero que fueron solamente algunos de otros que cayeron, porque cayó también el Chuapas, y de esta manera México se ve en un conflicto ya a una forma más directa. Aunque México recurre a la diplomacia para solicitar la reposición del agravio y también una disculpa por parte de las potencias del eje, pues esto no llega, al contrario, llegan más agresiones y esto pone en ciertos aprietos a nuestro país en ese entonces. Sí, el 13 de mayo de 1942 es cuando llega la noticia a nuestro país del hundimiento del buque Potrero del Llano. En el ataque murieron 14 marinos mexicanos, pero este buque Potrero del Llano originalmente se llamaba Lucífero y era italiano, como ya lo comentaba. Y unos días después hunden el Faja de Oro, ataque en el que mueren 9 tripulantes, y el Faja de Oro también era italiano, se llamaba Genoano. Entonces, a raíz de estos ataques es cuando el presidente Manuel Ávila Camacho empieza a dar los pasos para que el Congreso de la Unión apruebe el estado de guerra entre nuestro país y las potencias del eje. Así es, Emilio. Este proceso sería también basado bajo el argumento de que los buques petroleros mexicanos iban ataviados con todos los elementos que lo distinguían como parte de las flotas petroleras mexicanas y que se encontraban con todas las luminarias prendidas. Bajo este argumento se decía que era un agravio y una falta de respeto a los tratados ya mencionados, más bien suscritos por las potencias para la adquisición de estos combustibles fósiles, y que era una falta de respeto a la soberanía nacional mexicana, su hundimiento. Entonces, de esta manera es como uno de los argumentos que Manuel Ávila Camacho, presidente en turno, gira al Congreso de la Unión para que sea analizado, y con él se ha autorizado el decreto de estado de guerra por parte de nuestro país. Sí, y aquí entra en escena otro teciuteco, porque fue Vicente Lombardo Toledano, en ese momento presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, quien en una carta dirigida al general Ávila Camacho casi exigió la declaración de guerra. En esta carta decía: la patria mexicana ha recibido el primer ataque brutal y alevoso de los criminales que han cubierto de humillación y luto a tantos otros países. Sangre de mexicanos ha sido ya derramada por el cobarde zarpazo nazi. Ante la villana agresión a la bandera de nuestra patria, que amparaba al buquetanque Potrero del Llano, no cabe ya, señor presidente, sino la declaración de guerra contra la Alemania nazi. Así es, Emilio. Irónicamente, dos de los personajes más importantes de nuestro estado en ese momento y de nuestro país, ambos unidos por la Unión Nacional, porque en esos momentos cualquier tipo de ideología o colores quedaban nulos, pues debemos de recordar que incluso llegó hasta unirse todos los presidentes de la República vivos en un acto llamado de la Unión Nacional, para que entre todos le demostraran al país que era un momento de estar unidos
en contra de un peligro que se avecinaba contra las potencias del eje, y que también con ello buscaba unir a nuestra nación en un solo brazo de fuerza para defender a nuestro país. Y justamente, Emilio, durante este proceso a Teciutlán llega un telegrama por parte de Antonio Arellano, quien era un primer vocal de uno de esos movimientos, que decía, y cito: presidente municipal de Teciutlán, Puebla, el comité directivo del Acercamiento Nacional ratifica una invitación de objeto precedida para una delegación que asista solemnemente al acto de apertura de la 8ª Magna Asamblea del Acercamiento Nacional, a celebrarse el próximo día 15 del corriente a las 12 horas en la Plaza de la Constitución, y en los días 17 y 18 en el Palacio de Bellas Artes. Rogámosle incluir el programa del acto alusivo del acercamiento y expedir un boletín invitando a las instituciones que a su bien converjan, concurran, y a la prensa de la comunidad a difundir esta suplencia que hace el presidente de la República, en donde se encontrarán los expresidentes de la República vivos, y suplicamos telegrafiarnos el número de delegaciones y o participantes que concurrirán a nuestra asamblea, a la dirección Avenida 20 de Noviembre 36, con el objetivo de su registro y otorgamiento de credenciales en atención de una unidad de México. Le agradece su atención el comité directivo del Acercamiento Nacional, Antonio Arellano, primer vocal. Este telegrama es muy significativo, Emilio, porque también da una pauta del papel que jugaba nuestra ciudad en la región como cabecera de los poderes políticos, y con ello solicitaban la presencia de alguna delegación, en donde en otro telegrama se dice que querían que fuera el presidente municipal, que en últimos momentos ya no decide acudir, pero él responde al día siguiente que el que asistirá sería el entonces diputado, el doctor Luis Vázquez Lapuente, y que el presidente del entonces en turno, Emilio Dirac, le dice en un telegrama al diputado Luis Lapuente que por favor se registre el día 14 a las 12 horas en la Plaza Constitución para que se le entregue la credencialización para acudir al Comité de Acercamiento Nacional. Acto solemne muy importante que, como ya hemos señalado, tendría a los 6 expresidentes de la República vivos, demostrando la unión nacional, y además a todos los presidentes de la República, de los municipios, y a los gobernadores juntos en un solo acto, para demostrar que México se encontraba unido para defender a su patria nuevamente. Así es, pues vemos desde luego que nuestro municipio de Teciutlán no quedó al margen de estos actos tan simbólicos y de tanta fuerza moral y patriótica, que conjuntaron a estos personajes muchas veces que en años anteriores habían incluso se habían enfrentado incluso con las armas en la mano. Así es. Y que sin embargo el interés supremo de la nación, que era en este momento la defensa ante las agresiones bélicas, pues los unió a todos. Y también en las páginas de los medios de comunicación impresos se llenaron de noticias, editoriales y anuncios que hacían referencia a la guerra. La radio y el cinematógrafo también ayudaron a favorecer la causa de los aliados. En actos cívicos como el que mencionas, se enaltecieron los valores del pueblo mexicano, como el patriotismo, el honor, valor, la virilidad y el nacionalismo. En las escuelas, los maestros enseñaron a sus alumnos a marchar, algo que se mantiene hasta la fecha. Se hicieron simulacros en los que se oscurecían las ciudades por las noches para prevenir ataques enemigos, de forma que la población mexicana se fue haciendo a la idea de que realmente estábamos en un estado de guerra que exigía medidas extraordinarias y también exigía la unidad de la patria en estos momentos tan críticos y tan serios. Así es, Emilio, como tú bien señalas, estos antagonistas que en algún momento se vieron enfrentados por las armas, por ideales o pensamientos de lo que para ellos era el bien común de una república, o al menos en lo que ellos creían en su criterio, los llevó a unirse a esta unión y todos estos esfuerzos por los que nuestro país estaba impulsando en los medios de comunicación para que se creyera el Estado
de alarma en el que nos encontrábamos, ¿no? De estar alertas a este tipo de situaciones, también conllevaría a que se unieran otros personajes que años antes habían peleado contra las dictaduras, como ellos lo señalaban, para cristalizar los hechos de los ideales de una nación, y que en este momento se volvieran a reunir mediante un Congreso Nacional de Veteranos de la Revolución. Este acto fue muy importante porque esta circular, que llegaría a Teciutlán en septiembre 23 de 1942, solicitaba por parte del ciudadano coronel y senador Nabor Ojeda y el constituyente Manuel Cepeda Medrano y el teniente coronel Federico R. Treviño que se informara a todos los participantes de la revolución en Teciutlán y la región a que acudieran a la Ciudad de México el día 5, 6 y 7 de noviembre para presentarse en un acto donde se tomaría una decisión crucial para nuestro país, la cual consistía en ayudar a la moralidad y a la economía y en la experiencia para la formulación de un cuerpo de defensa civil y ciudadano de nuestro país, para que mediante las instrucciones aprendidas durante los años de la revolución y la experiencia del manejo de las armas, se pudiera enseñar a nuevos hijos de México a defender a su patria. Esto lo firmaba también además el general de división Juan Gabral y el capitán Fernando Alipio Oropesa por parte de enterados del Ejército Nacional. Entonces aquí también nos damos cuenta que otro factor también que había estado, por así decirlo, estático, se volvió a involucrar en la vida nacional, que eran todos estos personajes que en la revolución participaron y que nuevamente estaban dispuestos a dar la vida por su patria, que se veía amenazada. Y se habla en ese documento que acabas de mencionar de la formación de nuevas generaciones de combatientes revolucionarios, y esto se relaciona también con la puesta en vigor de la ley del servicio militar obligatorio. Así es. Que decretó el general Ávila Camacho el 31 de agosto de 1942 y que llamó a los hijos de la nación de 18 años en adelante para que ofrecieran su servicio militar durante un año de preparación física y bélica también, para estar alerta y preparados para, en caso de alguna agresión ya más directa y más abierta a nuestra nación mexicana. Así es, Emilio. Pues justamente en una de las partes de la declaratoria de guerra del presidente Manuel Ávila Camacho, solicita a todos los varones dispuestos a dar la vida y en condiciones para dar la vida por la patria, hacer caso a esta invitación, y es como inicia también un crecimiento del ejército, porque pues se requería para lo que se venía. Y bueno, les recordamos que nos escuchamos a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, que estamos transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril, y que están abiertos los teléfonos para llamadas y mensajes al 231-31-329-73 y al 231-100-15-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden encontrarnos también en las redes sociales Facebook y Twitter en @teciutlanfm, escucharnos a través de Spotify y en vivo en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Y bueno, amigos y amigas, como ya veníamos platicando, nuestro país generó diferentes estrategias para que el país estuviera atento a cualquier cambio que se suscitara, y para ello se crean comités de defensa civil en todos los municipios de nuestro país. Estando Teciutlán no exento de este tipo de actividades, y como bien señalaba Emilio, pues ya se había hecho la notificación oficial del servicio militar obligatorio a todos los jóvenes de nuestro país en edad de cumplir con la patria, y es así como en todo nuestro municipio y nuestra región se expide distintas excitativas en donde refieren que el Comité de la Defensa del municipio
encargado, entre otras de sus facultades, de velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas con la relación de la instrucción militar obligatoria, en atención a que tiene conocimiento de que, no obstante que hace ya algún tiempo que viene impartiéndose por instructores del ejército en nuestra ciudad, la mencionada preparación militar diariamente en los terrenos de la estación del ferrocarril interoceánico en 2 turnos, de las 5:45 a 6:45 y 6:45 a 7:45 horas de la mañana, a cuyo entrenamiento se ha invitado reiteradamente a todos los habitantes hombres de la ciudad en edad de 18 a 45 años, y de que posteriormente dicha instrucción ha sido declarada obligatoria según el decreto respectivo. Se ha observado que muchas personas son comprometidas con las obligaciones de referencia, pero que algunas de ellas no cumplen con esta llamada de nuestra nación, y por ello se hace una imposición de penas que corresponden a sanciones a quien no haga acato de esta excitativa. Por ello, se invita a toda la sociedad y a los ciudadanos civiles a capacitarse para la defensa de la patria en la estación del ferrocarril, ya que es una obligatoria de ley, en cuyo concepto espera que todos sepan cumplir con este deber, sin que las autoridades competentes se vean en el penoso caso de aplicar las medidas correctivas ya decretadas. Aprovechando la oportunidad de dirigirnos a los habitantes de los municipios vecinos, los invitamos a concurrir el próximo 16 de septiembre a las 10 horas a un pase de lista con motivo de la conmemoración de la independencia. Esto fue parte de la propaganda que el Comité de la Defensa Civil, encabezada por Julio Azugasti y el presidente Emilio Audirac, giran un 29 de agosto de 1942 a la ciudadanía tecioteca. Y bueno, y al parecer este año 1942, Julio y amigos, pues fue muy activo en el aspecto militar y también en la cuestión de la preparación de los jóvenes que pues se interesaban en formar parte de la defensa de la patria, porque los ataques continuaron en contra de los buques petroleros que originalmente eran alemanes e italianos y que navegaban con bandera mexicana. De tal forma que el 26 de junio de ese año del 42 hundieron los submarinos alemanes el buque Tuxpan. Unas horas después el buque Las Choapas, esto en la zona de Tecolutla, y un mes después, el 27 de julio de 1942, fue hundido el buque Oaxaca, y en septiembre, el día 4, hundieron el Amatlán, de tal forma que fueron 6 buques los que recibieron ataques de los submarinos alemanes en las costas del Golfo de México, y murieron aproximadamente un total de 40 marinos mexicanos en esos ataques. Y bien, también en este año del 42, Vicente Lombardo Toledano, en su calidad de presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, realizó una gira por el continente americano, visitando desde Estados Unidos hasta Argentina. En total fueron 13 países los que visitó, y a su regreso a nuestro país, en diciembre de 1942, presentó un informe en el Palacio de Bellas Artes con el título Prolegómenos para una Nueva América. En este documento, él realizó un análisis país por país de cuál era su situación y cómo podían estos países contribuir al esfuerzo bélico que se estaba realizando en el continente a fin de mermar los ataques y el afán expansionista de los países del eje Roma-Berlín-Tokio. Y bien, el mismo Vicente Lombardo Toledano también en varias ocasiones mostró su apoyo a la política exterior del presidente Ávila Camacho, su paisano, obviamente. Así, en un acto que se realizó el 18 de marzo de 1943 para conmemorar el 5º aniversario de la expropiación petrolera, él defendió a Ávila Camacho de los ataques, porque había un sector obviamente conservador que se oponía a que nuestro país participara abiertamente en la guerra. Dijo Lombardo: todavía hay quienes se atreven a decir que Ávila Camacho es un traidor a la patria, porque declaró la guerra a las potencias fascistas sin motivo y solo por servirle al presidente Roosevelt.
No, si son de buena fe, los que así opinan son ciegos. Si es la mala fe la que los impulsa, son traidores a la patria y pérfidos. México se negaría a sí mismo si no combatiera al fascismo. Por esa causa, nosotros seguiremos con este hombre, porque queremos seguir con nuestros ideales, con nuestra propia bandera. Los hombres pasamos, somos transitorios. Dentro de unos años, Manuel Ávila Camacho será un simple ciudadano, prominente, importante, claro está, pero un ciudadano, ilustre nada más. Y los que somos nada, menos seremos todavía, pero el pueblo permanecerá. El pueblo mexicano será el mismo de hoy, de ayer, de siempre, y no podrá volver la espalda a sus ideales seculares porque sería suicidarse, y no hay ejemplo en la historia de que un pueblo se haya suicidado jamás. Muy interesante esta unión de Lombardo y Manuel Ávila Camacho en el ideal de defender a la patria, y nuevamente vemos que el conservadurismo juega un papel en querer denigrar las acciones en bien de nuestra nación, principalmente en un complejo momento a nivel mundial por esta tensión bélica. Interesante porque pues nunca es referenciado en las crónicas de estos personajes esa amistad que tenían, y que ya en algún programa anterior hablamos, y que muy bien, Emilio, tú nos señalaste de esas fotografías que sacó una revista norteamericana de Teciutlán, en donde sale pues Ávila Camacho con Lombardo compartiendo alimentos. Y bueno, este documento que nos refieres de la defensa que hace Vicente Lombardo Toledano a la figura de Manuel Ávila Camacho, apoyando el decreto de guerra que el presidente de la República promovió por convenir a los intereses nacionales en ese momento. Así es. Y bien, dentro de las prácticas de defensa de la nación, la Secretaría de Gobernación a mediados de 1942 dispuso que alemanes, japoneses e italianos que residieran en México, particularmente en las fronteras y las costas, fueran reubicados al interior del país, y también se tomaron medidas similares respecto de otros extranjeros, Julio. Así es, Emilio. La Secretaría de Gobernación giró un aviso a los extranjeros firmado por un personaje que también además sería presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en donde cito lo siguiente que era el aviso: todos los extranjeros mayores de 15 años que se encuentren en territorio mexicano, con excepción de los turistas, transmigrantes o visitantes locales, están en la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros que la Secretaría de Gobernación ha organizado en cumplimiento del decreto del Congreso de la Unión publicado con esta fecha en el Diario Oficial tras el declaramiento de guerra de nuestro país a las potencias del eje. La inscripción se llevará a cabo paulatinamente en forma de evitar molestias y pérdidas de tiempo de los interesados. Se inscribirán en primer término los extranjeros que no hayan nacido en el continente americano y cuenten con menos de 5 años de vivir en el país. Posteriormente se inscribirán los nacidos en el propio continente americano y además los nacidos en los restantes continentes, pero que tengan 5 más años de permanencia en el territorio nacional. Y después gira un cuadro en donde se da en orden alfabético los días que tienen que asistir, iniciando el 9 de marzo y terminando el 27 de junio, es decir, inicia la letra A el 9 de marzo y termina el 27 de junio la letra Z. Y dice: las diligencias expresadas enseguida serán efectuadas por cada extranjero que tenga obligación de inscribirse. Debe realizarse sin utilizar intermediarios cuando se necesite explicación sobre alguno de los asuntos que concurren a la persona, es decir, actividades económicas, recursos económicos y de dónde provienen dichos usos. Y señala diferentes oficinas en donde se pudieran realizar este tipo de trámites. Una se ocupa en Tacuba, en Mixcoac, todas en el centro de México, es decir, en la capital mexicana, en Coyoacán y otras partes, Xochimilco, entre otras. Y dice que iba a haber sanciones de no acudir, que iban desde los 50 a los 200 pesos e incluso la expulsión del país si se encontraba algo raro. Y bueno, nuestro municipio envía cerca de 50 extranjeros a este registro de Nacional de Extranjeros, puesto que había aquí varios personajes de otras nacionalidades, entre ellos un venezolano, había 2 cubanos, la mayoría españoles y 5 norteamericanos, 3 italianos y un inglés.
perdón. Así es, pues ya hemos comentado en otros programas la presencia de extranjeros en nuestra ciudad, en nuestro municipio, la mayor parte de ellos ligados a la actividad comercial e industrial, y pues en estas circunstancias extraordinarias de guerra, pues tuvieron que cumplir con estos lineamientos que expidió para este sector poblacional la Secretaría de Gobernación. Y Julio, cuéntanos también un aspecto muy interesante que tiene que ver con el fuerte San Carlos de Perote, que también jugó un papel importante en la reclusión de algunos alemanes, no sé si simpatizantes con los nazis, y que obviamente también pone en juego a nuestra región de Teciutlán. Así es, Emilio. Hace un par de años salió una publicación llamada Perote y los nazis, que hace referencia sobre el decreto presidencial efectuado por Manuel Ávila Camacho para que este importante monumento histórico del antiguo llamado Camino Real y en la carretera federal Veracruz Ciudad de México o Veracruz México se utilizara con fines de salvaguardar ahí o más bien de recluir a los simpatizantes de las potencias del eje, pero también a cualquier ciudadano que se le viera sospechoso de informar sobre actividades que nuestro país estaba realizando en el marco de esta guerra que se estaba viviendo en la época. Justamente también algunos de estos personajes que fueron recluidos en este fuerte de San Carlos eran los que no cumplían con lo que también el aviso de la Secretaría de Gobernación había efectuado en el año del 42, y así es como llegaron alemanes, japoneses, italianos al fuerte de San Carlos. Algunos estuvieron cerca de 2 años ahí recluidos, y que el arquitecto de la Universidad Veracruzana, ahorita se me olvidó su apellido, Abraham Broca, descubriría en una de las restauraciones que él encomendaba como parte de la experiencia educativa, restauración y conservación que se efectuaba en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana en el año de 2014, y que también ya se había identificado en 2012, se encuentra una placa en donde vienen todos los nombres de los personajes que estuvieron recluidos en este fuerte de San Carlos, con un lema bastante interesante, Emilio y amigos y amigas, que dice en uno de los versos de alguno de los personajes que él espera profundamente que el mundo no se vuelva a ver en la necesidad de enfrentarse por conflictos e ideales políticos que vayan más allá del bienestar común de la vida humana. Ese es un pensamiento que deja uno de los alemanes ahí en el fuerte de San Carlos de Perote. No está exento de polémicas, porque se dice que había corrupción en el fuerte, que había incluso quienes que tenían mayor cantidad de recursos económicos podían comprar una ración mayor de comida, que podían salir a pasear en Perote y en el área conurbada. E incluso se dice que por ello también hay un cierto gusto por ciertos alimentos en el área de las Vigas a Perote, que es por descendencia de personajes que estuvieron en el fuerte de San Carlos. Pero además hay muchos telegramas del propio presidente de la República monitoreando lo que pasaba en San Carlos, y por ello también en Teciutlán se crea una mayor cantidad de fuertes vigías de la seguridad, puesto que recordemos que hay un camino a la costa y que puede ser una ruta de escape de estos personajes, y allí entran en papel unos personajes que en un momento hablaremos. Pues qué interesante lo que nos comentas, Julio, porque también fue muy sonado en su momento la presencia de lo que le llamaban quinta columna en nuestro país, que eran personajes extranjeros, alemanes, italianos, que hacían labor de propaganda en favor de los nazis y los fascistas. Claro. Muchos mexicanos incluso también simpatizaron con estas ideas, con estas ideologías, y sobre ellos se volcó la mira de los servicios de inteligencia de nuestro país, pues para evitar que llevaran a enfrentamientos ya abiertos con las Fuerzas Armadas del país, o que propiciaran la movilización política o social en favor de estos países
de los que México estaba en guerra, que eran Alemania, Italia y Japón. Y bien, si bien también hubo extranjeros simpatizantes con estos países o con estas ideologías, también llegaron a nuestro país migrantes europeos que no simpatizaban con los nazis ni con los fascistas italianos. Y precisamente vuelve a entrar a la escena Vicente Lombardo Toledano, porque él acoge a muchos de estos personajes que vinieron exiliados a nuestro país, en primer lugar como resultado de la Guerra Civil Española, pero después también por la persecución que los nazis implementaron en Europa en contra de personajes con ideología comunista, incluso nacionalista y socialista. Y Lombardo Toledano los acoge en nuestro país, les da trabajo. Algunos participaron en la revista Futuro, que dirigió Vicente Lombardo Toledano, otros en el periódico El Popular, que también él había fundado. Y cuando termina la guerra, muchos de estos personajes se incorporan a sus países, e incluso algunos llegan a figurar en la política y en los gobiernos ya después del fin de la Guerra Mundial. Así es, Emilio, esta migración de personajes europeos también tenía mucho que ver con algunos crecimientos en diferentes áreas de las artes y de la cultura, puesto que muchos de ellos tenían formación académica importante en sus países de origen, y que esto también para los países en guerra en ese entonces era una amenaza, porque pues ellos tenían unos ideales que no convergían con las ideologías de los políticos en turno. Y al venirse a México, a muchos de ellos hicieron hasta escuela difundiendo su conocimiento, y pues fue también una manera de que nuestro país se ve beneficiado con estas migraciones. Recordemos que en este tiempo también México vive otro milagro mexicano a raíz de todo lo que se produce, crece económicamente, crece culturalmente, se vive la época de oro del cine mexicano. Entonces México se ve beneficiado por esa llamada política del buen vecino, que en algún momento Estados Unidos implementó para que los países de Centro y Sudamérica no se unieran a las fuerzas nazis o japonesas, y de esta manera pues tener un control regional, puesto que si México o algún otro país se aliaba a estas potencias, se veían en un apuro muy grande. Sí, desde luego, y también Estados Unidos procuró, a través de la política de buena vecindad, acercarse a estos países de América Latina, ¿no? Que también había un sentimiento anti-yanqui en muchos de estos países, pues por todas las afrentas y las invasiones, toda la historia de invasiones que habían sufrido estos países en manos de Estados Unidos. Pero a través de la política de buena vecindad, con el fomento a la industrialización, al crecimiento económico, también Estados Unidos se ganó la simpatía, y también tuvo que ver mucho la figura del presidente Roosevelt, también para hacerse de la simpatía y el apoyo de los gobiernos y de los pueblos de América Latina hacia Estados Unidos. Así es, Emilio, pues de esta manera también se garantizaba la cooperación entre todos los países, puesto que Estados Unidos había cambiado su industria tanto agrícola como manufacturera en una industria bélica. Ahí juega un papel muy importante la mujer, que llega a suplir el trabajo de los varones que se encontraban en los campos de guerra, y México empieza la campaña de los braceros y inicia a vender pues, todo lo que pudiera hacia ese vecino país del norte. Sí, la materia prima. Ya en un programa anterior hablábamos, por ejemplo, de la vainilla, ¿no? Que en esos años tuvo un resurgimiento en nuestra región, y obviamente también en la región de Papantla, pues porque la vainilla no llegaba a Estados Unidos, porque procedía de Madagascar, y con todo esto de los bloqueos navales que había, que impedían el intercambio comercial, México retoma nuevamente su papel como líder en la producción de vainilla, y nuestra región también se ve beneficiada económicamente. Así es, Emilio, pero regresando al tema que nos atañe esta tarde, debemos argumentar que nuestra ciudad de Teciutlán recibe otra notificación. Bueno, ya sabemos que está muy, muy ajetreado el país, está, por así decirlo, convulsionado por las acciones a tomar en su defensa, y como bien señalábamos, con la presencia de gente recluida en el fuerte de San Carlos, hacía necesario crear flancos de defensa. Recordemos que la cantidad de
de fuerzas militares en ese entonces no era muy grande para nuestro país y se requeriría de fuerzas tanto civiles como también de otras guardias que dependieran de las municipalidades o del sector estatal. Y es como llega una noticia bastante curiosa dentro de la historia de nuestro país, firmada por Antolín Jiménez, un personaje revolucionario que fue político, que fue masón, y que estuvo en varios niveles políticos, incluso hasta en la fundación del partido tricolor, por así, que sigue vigente hasta la actualidad. Pues Antolín Jiménez generó una legión llamada Guerrilleros Mexicanos, que era el llamado a los hombres a caballo, es decir, a lo que hoy conocemos como charros, a que se unieran a la defensa de nuestro país. Y él gira a finales del año 1942 al entonces presidente municipal un oficio que cita una fracción. Dice: muy estimado señor nuestro país se encuentra en estado de guerra contra naciones de Alemania, Italia y Japón, que han pretendido mancillar el suelo patrio. Una ola gigantesca, unisonamente ariada, se levanta contra el totalitarismo que quiere subyugarnos nuevamente bajo sus plantas y arrebatar los sagrados ideales de la libertad y democracia que hemos conquistado a costa de mucha sangre a lo largo de los años. Por ello hacemos un llamado a su alto espíritu patriótico para que inmediatamente organice en ese lugar la Legión de Guerrilleros Mexicanos, compuestos por gentes a caballo y charros, con el fin de estar en condiciones de defender a la patria en cualquier emergencia que sobrevenga. Este oficio fue contestado por Emilio Dirac. Debo señalar que este oficio, al margen, dice todo por la patria, que era el lema de Antolín Jiménez, y que este personaje es por demás interesante en su vida y accionar. De hecho, hace un par de semanas tuve la oportunidad de platicar con su nieto, Fernando Llanos, quien también amablemente me proporcionó algunos datos para algo que ya hemos platicado, y él me decía que su abuelo Antolín Jiménez conocía del campo de batalla a los generales Ávila Camacho, incluso a Cárdenas, que en algún momento estuvieron juntos allá en el Bajío, y que por ello él decidió jurarle lealtad al presidente de la República, porque tenían un ideal común, que era ver el progreso de nuestro país, porque además pues Antolín Jiménez fundó una editorial, entre otras cosas, y tenía una muy buena relación con nuestro municipio a raíz de la amistad con el presidente de la República, y hace en efecto el reconocimiento del general Manuel Ávila Camacho de esta legión de guerrilleros que defenderían al país en una serie de oficios, y a los cuales les designa el trabajo de la policía rural, es decir, los charros de toda la República, que en nuestra ciudad se acumularon 100 charros en ese entonces, y que vinieron apoyados de otros 50 de la región, es decir, fueron 150 en total, cumplirían la función de policía rural en nuestra comarca y en nuestra región. Y bueno, y también de paso aprovechamos y felicitamos los 50 años de los charros Perla Serrana, que fue hace unos días. Y bueno, es por ello que el papel de los charros jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, por ahí salió una película, más bien un documental llamado Los charros contra los nazis, o Matria, que habla sobre este tema interesante, un poco desconocido por varios de los textos de historia de nuestro país, puesto que no hace mucho que se conoce este dato, y que no es por demás interesante porque además la policía rural, si incumplía en sus acciones o algunos de sus efectivos irrumpía el orden público, era castigado en vías públicas para que no volviera a acontecer. Y además pues había 13 artículos, o más bien 13 puntos de un reglamento que debían de cumplir todo cualquiera que se enlistara en esta legión de guerrilleros mexicanos. Sí, pues desde luego que llama la atención lo que comentas de los charros, porque hasta la fecha se les considera un cuerpo del Ejército Nacional, un cuerpo de reserva,
y también por eso en los desfiles cívicos del 16 de septiembre cierran los desfiles cívico-militar. Y pues en los años 1942 a 1944 México se ocupó en acciones a la defensiva, pero a partir del 44 ya se empezó a manejar la posibilidad de que un cuerpo militar mexicano participara en un frente de batalla. Así es, Emilio, y justamente para esto se tuvieron varias reuniones el entonces cuerpo de guerra de nuestro país, y decide en primera instancia enviar un cuerpo de aviación al frente de batalla. Este frente de batalla sería en las Filipinas, y es ahí como llega un escuadrón que llenaría de gloria las armas nacionales por segunda ocasión. En este sentido, pues, combatiendo en otros territorios ocupados por las fuerzas japonesas, y que en algún momento perteneció a la Nueva España, como lo fue Filipinas, en donde por ahí tlaxcaltecas participaron en su conquista. Sí, bueno, de hecho se menciona que se eligió Filipinas por raíces culturales que compartían ambos países, México y Filipinas, precisamente a raíz de que ambos formaron parte en su momento del gran imperio español. Y el presidente Ávila Camacho, cuando se anunció que se enviaría un escuadrón aéreo en representación de las Fuerzas Armadas Mexicanas al Océano Pacífico, él declaró: por modesta que sea numéricamente esta cooperación, su alcance simbólico será grande, porque expresará de manera solemne la voluntad nacional de participar en el esfuerzo que es necesario desarrollar, aún en la actualidad, para conseguir una paz cimentada en los postulados de la libertad y justicia humanas, que han sido siempre aspiraciones profundas de nuestro pueblo. Así es, este escuadrón fue el 201, que ya por ahí cada año nos lo refieren en varios programas de televisión o textos de libro gratuito. Y déjame comentarles, Emilio, y a todos nuestros amigos y amigas que nos hacen el favor de escuchar, que este cuerpo no fue nada improvisado. Por la experiencia que había adquirido en el norte de África, el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez fue designado comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, FAEM, que contaba con 300 militares, y el capitán Radamés Gaxiola, comandante de los 38 pilotos de combate. En marzo de 1945 se incorporaron a la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Pacífico Sur, formada por los escuadrones 69, 310, 311 y el 201 mexicano. En una de las alas de sus P-47, un potente avión norteamericano, y era de los más modernos en su época, portaba la insignia FAEM, y en la aleta trasera los colores nacionales. Su participación en la guerra terminó con la rendición de Japón el 15 de agosto de ese mismo año. La efectividad del Escuadrón 201 superó ampliamente a las de otras unidades norteamericanas. Participaron en un total de 887 operaciones de combate y sumaron 2.557 horas de vuelo, en las que murieron 5 pilotos en misiones aéreas. El comandante de las fuerzas aliadas, el general Henry Arnold, afirmó: los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana Expedicionaria emplearon sus ametralladoras, sus bombas de fragmentación y fuego contra las columnas enemigas de soldados en marcha, contra la artillería de tanques y camiones, y debemos reconocerles el mérito de haber puesto completamente fuera de combate a más de 30,000 japoneses. Entonces ahí hablamos de una efectividad muy fuerte del escuadrón mexicano, que a veces se le quiere hacer menos por el número de individuos, pero que en efectividad cumplieron con la misión encomendada. Efectivamente, Julio y amigos, aunque este escuadrón no fue el único cuerpo militar de mexicanos que participaron en la guerra, porque se cuentan alrededor de 15,000 mexicanos que se unieron a las filas del ejército norteamericano. Así es. Combatiendo en los diferentes frentes europeos y orientales, sufriendo 1.492 bajas. Pero fue esta participación pequeña, simbólica, pero importante del Escuadrón 201 la que le permitió a México formar parte de los países vencedores de la guerra, formar parte también de los fundadores de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas,
y participar desde luego en los debates ya más posteriores al final de la guerra, también para definir el rumbo que había de seguir el mundo después de esta tragedia que significó la Segunda Guerra Mundial. Así es, Emilio, y a todos nuestros radioescuchas. Además, también permitió el crecimiento de una joven industria aeronáutica nacional, pues recordemos que algo que ya hemos platicado en algún momento, Emilio, en otro programa, en nuestro país se inicia a crear ciertas aeronaves que patrullaran el Golfo de México, y uno de ellos pues fue una pequeña aeronave llamada EPT-1 o Teciutlán. Pues se le denominó Teciutlán porque el ingeniero en aeronáutica encargado de su diseño y manufactura era teciuteco, y el presidente pues era teciuteco, entonces pues qué más de ponerle como nombre distintivo Teciutlán. Y vio su primer vuelo el 21 de octubre de 1943 y cumplió bien con sus funciones. Incluso también fue como avión escuela para el escuadrón 203 y 205 de las Fuerzas Armadas, y que en su mayoría de las partes tenía partes de madera, sus alas eran recubiertas con tela y utilizaba un motor de 4 cilindros de la marca Lycoming. Así es, hemos llegado prácticamente al final del programa. Ya habrá oportunidad de hacer un programa especial sobre los proyectos aeronáuticos que involucraron a Teciutlán, pero pues no queríamos dejar pasar esta oportunidad para comentar acerca de los aviones teciutlanes. Y bien, Julio, amigos, hemos comentado ya algunos aspectos interesantes que vincularon a nuestra ciudad y nuestra región en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y pues como siempre nos queda la impresión de que no hemos quedado exentos o al margen de estos grandes procesos históricos, y al contrario, aunque sea de manera simbólica, Teciutlán y personajes teciutecos han formado parte de la historia en diferentes épocas y en diferentes contextos. Así es, Emilio, nos despedimos invitándolos como cada transmisión a escucharnos todos los miércoles a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Radio y XHTZ en el 99.9 FM, donde Puebla se escucha. Les recordamos que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73 y mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que nos pueden seguir en nuestras páginas web, Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, y escucharnos a través de las páginas www.setpuebla.mx, /home, /radio en vivo y vía Spotify. Nos despedimos y los invitamos a escucharnos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Muy buenas tardes, Emilio, muchas gracias, como siempre. Gracias y buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.